Otro grupo se dirigió a la Secretaría de Gobernación, en donde una comisión de representantes fue recibida para participar en una mesa de diálogo. Por más de 8 horas, el tránsito sobre Paseo de la Reforma estuvo cerrado en ambos sentidos, entre Circuito Interior y el Eje 1 Norte. Se reabrió hasta las 8 de la noche. Mientras el grupo mayoritario regresaba al Monumento a la Revolución, minutos después de las 7 de la noche salió la comisión que permanecía en la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de la CENTE, dijo que el plantón permanecerá durante 24 horas más, como fue estipulado por la Asamblea Estatal de la Coordinadora. Tenemos que cumplir con el acuerdo, como te decía, las 72 horas las tenemos que cumplir porque así lo mandató nuestra Asamblea Estatal, ¿no? Ya la Asamblea Estatal propia determinará las próximas acciones. A las 8 de la noche, los manifestantes se retiraron al plantón que instalaron en el Monumento a la Revolución. No se registraron incidentes. Álvaro Márquez, Noticieros Televisa. Antes de llegar al Monumento a la Revolución, a las 7:30 de la noche, uno de los representantes de la coordinadora en las negociaciones en Gobernación salió a dar un informe. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, informó que los acuerdos alcanzados por funcionarios federales por fin habían aceptado el concepto de certidumbre laboral para los integrantes de esta sección 22, que este reconocimiento incluye pagos rezagados y la recuperación de 2 escuelas ocupadas por maestros de la otra sección, la del sindicato, la número 59, que así lo aceptaron en la reunión el subsecretario de Gobernación Luis Miranda y funcionarios de las Secretarías de Educación Pública y Hacienda, así como el gobernador de Oaxaca, ahí presente, y autoridades estatales de educación. Rubén Núñez dijo que después de que se firme la minuta sobre esos acuerdos, se instalará una asamblea plenaria para definir los pasos siguientes. Y sí estuvo ahí el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, quien al salir informó que existe lo que llamó la voluntad de liquidar el pago de las nóminas atrasadas a los maestros a más tardar la semana que viene. Dijo Cue que esto permitirá el regreso a clase de miles de estudiantes, de 1.300.000. Lo que se ha venido haciendo desde el día de ayer es, con esta instalación de una mesa técnica, hemos ido conciliando los datos de las nóminas del mes de diciembre, enero, noviembre, y las primeras que ya pagó el gobierno federal, en la primera quincena, la segunda y el segundo aguinaldo. Entonces, esto aquí, en Acapulco también marcharon maestros primero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Trabajadores Administrativos del Estado de Guerrero, exigiendo lo mismo, el pago de quincenas atrasadas. Más tarde se sumaron normalistas y maestros disidentes del sindicato, de la coordinadora, y la protesta se trasladó de la costera Miguel Alemán a Zona Diamante, en donde los manifestantes bloquearon la entrada del aeropuerto de Acapulco. Ahí un grupo retuvo y agredió y asaltó a una mujer integrante de la Gendarmería Nacional y vandalizó una patrulla. La movilización inició a las 11 de la mañana en el asta bandera frente al Parque Papagayo. Marcharon sobre la costera hasta el centro de convenciones, en donde realizaron un plantón por más de 2 horas, cerrando la circulación en ambos sentidos. Después salieron a bordo de camionetas y autobuses hacia el aeropuerto de Acapulco y se plantaron en los accesos al estacionamiento. Dentro de la terminal aérea, elementos de las fuerzas federales se mantuvieron bajo resguardo en las entradas al edificio y a las salas de espera. Sobre el Boulevard de las Naciones, un grupo de manifestantes interceptó una patrulla de la Gendarmería y bajó a la mujer policía que la conducía. La jalonearon y la llevaron a empujones hasta donde estaban sus compañeros de la Policía Federal. Los viajeros debieron caminar más de 1 kilómetro para llegar al aeropuerto. Alrededor de las 19 horas, ingresaron al estacionamiento y anunciaron un plantón indefinido. Isaac Flores Pineda, Noticieros Televisa. Ahí siguen en el estacionamiento del aeropuerto en Oaxaca por segundo día consecutivo. Le decía, más de 1.300.000 alumnos siguen sin clases por las movilizaciones de la sección 22. La Asociación de Padres de Familia denunció que en ese ciclo escolar ya han perdido más de 30 días. Y eso que estamos a 10 de febrero.
El New York Times publicó hoy que el exgobernador priista de Oaxaca, José Murat, y su familia han comprado al menos 6 propiedades en Estados Unidos, que estas incluyen 2 condominios en Utah, como el exgobernador aceptó, otro en Texas y al menos 2 en Nueva York que negó. El New York Times informó que uno de ellos es un condominio en el Time Warner Center frente a Central Park y otro en la calle 55 en Manhattan. Que uno de esos condominios fue comprado en $1.760.000 y el otro costó casi $3.700.000. El Times señala que José Murat y su hijo Alejandro Murat, quien es director del Infonavit, enviaron cartas al diario en las que informaron que la riqueza de la familia viene en parte de dinero heredado y que varios de los inmuebles son propiedad de otros familiares. Esta tarde el exgobernador Murat reiteró que él no tiene ninguna propiedad en Nueva York, que ya había mandado cartas aclaratorias al New York Times y que va a proceder, dijo, penalmente. También negó ser el dueño de un avión que publicó el Universal está en venta. El Senado aprobó por mayoría un punto de acuerdo que pide a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen presuntas irregularidades cometidas por el ahora expresidente de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni de Swan. El Senado solicita que le sea remitido un informe pormenorizado con las conclusiones respecto a quién o quiénes son los responsables de la autorización de la contratación de la consultora McKinsey por parte de la extinta Cofetel y si el procedimiento de contratación cumplió con las formalidades establecidas en la ley. Pide establecer el vínculo laboral, profesional de asesoría o de cabildeo entre Moni de Swan, expresidente de Cofetel, con la consultora McKinsey y las empresas Virgin Mobile y Tresalia, con objeto de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las que resulten aplicables. El punto de acuerdo, promovido por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, que preside el panista Javier Lozano, toma en cuenta la información publicada en el diario El Economista, en el que relata que en noviembre de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con la extinta Cofetel, otorgaron autorización a la empresa británica de telecomunicaciones Virgin Mobile para operar el servicio de telefonía móvil en México bajo el esquema de operador virtual móvil. Recuerda la publicación que Moni de Swan, en su calidad de presidente de la Cofetel, posterior a la autorización para Virgin Mobile, contrató por un monto aproximado a 100 millones de pesos a la consultora McKinsey para que elaborara un informe sobre la conveniencia de crear una red abierta de telecomunicaciones en la banda de 700 MHz. Moni de Swan, destacó el periódico, en su calidad de experto y como presidente del entonces órgano regulador en materia de telecomunicaciones, jugaba un papel trascendental en la emisión de cualquier opinión que al respecto hiciera sobre el uso más eficiente del espectro radioeléctrico, por lo que sus recomendaciones tuvieron un impacto que influyó en la decisión del Poder Legislativo para impulsar una reforma constitucional en la que el Estado mexicano comprometería recursos públicos en la creación de una red de telecomunicaciones en la banda de 700 MHz. Para el senador Lozano, esto representaría un beneficio privado en perjuicio del Estado, además de que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica podría verse empañada por la actuación deshonrosa de un servidor público. Arturo Cerda Díaz, Noticieros Televisa. En los últimos 6 meses el gobierno federal ha retirado 25.700 máquinas tragamonedas. Estas máquinas o maquinitas, como les dicen, están prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En una conferencia hoy, la directora general de Juegos y Sorteos de Gobernación, Marcela González Salas, afirmó que la adicción que provocan las maquinitas en los menores de edad derivan en deserción escolar que va acompañada de pandillerismo, violencia, drogadicción y delincuencia. En esta misma reunión, el vocero del Gobierno de la República informó que las maquinitas representan ingresos ilegales por más de 25,000 millones de pesos al año y que en muchos casos financian otras actividades delictivas. Hace 3 años le informé aquí y le presenté aquí imágenes de aquel megafraude en el sorteo Melate por 160 millones de pesos. No sé si recuerda el caso, pero vamos a recordarlo juntos. Fue el 22 de enero de 2012. Lo traigo ahora porque hoy, 3 años después, se ha informado que capturaron al que era subdirector de concursos y deportes de pronósticos deportivos o pronósticos para la asistencia pública, Héctor Hugo López Jiménez, acusado de haber participado y maquinado incluso aquel fraude. El domingo 22 de enero de 2012 se cometió uno de los fraudes más cuantiosos
en el rubro de juegos y sorteos en México, 160 millones de pesos en agravio de pronósticos deportivos en el sorteo Melate, Revancha y Revanchita. 4 funcionarios de pronósticos para la asistencia pública planearon, realizaron y consumaron el fraude. En total, 17 personas, entre ellas funcionarios para la asistencia pública, algunos de sus familiares y trabajadores de la productora Just Marketing, participaron en el fraude del sorteo 2518 de Melate. Operaron el fraude de la siguiente forma. 1. Antes de la transmisión del sorteo en vivo, los involucrados grabaron una urna con números ganadores. 2. Posteriormente salieron a comprar los boletos con los números que previamente habían grabado. 3. Regresaron al estudio para la transmisión en vivo del sorteo. 4. Al momento de anunciar los números ganadores del sorteo, sobrepusieron a la imagen en vivo la grabación que habían hecho con sus números ganadores. Se descubrió que los supuestos ganadores en realidad eran familiares de los funcionarios involucrados. Según las investigaciones, el fraude fue descubierto por el área jurídica de pronósticos, luego de que se dieron cuenta de que Leticia Guadalupe Figueroa, esposa de José Luis Jiménez Mangas, exdirector de Progol, ProTouch y Pronósticos Rápidos, involucrado en el fraude, había cobrado más de 44 millones de pesos del sorteo Melate 2518 que se había realizado el 22 de enero. Se descubrió también que los demás ganadores del sorteo 2518 eran funcionarios de esa institución y de la empresa Just Marketing, encargada de videograbar los sorteos de Melate y Revancha. Todos ellos ya habían cobrado los premios. En total, el fraude fue por 112 millones de pesos del sorteo Melate y 48 millones del sorteo Revancha, para hacer un monto total de 160 millones de pesos. La Procuraduría General de la República inició desde marzo de 2012 una investigación para localizar y detener a los presuntos responsables del fraude. 17 personas son investigadas, algunos están prófugos y otros ya han sido detenidos. Destacan 2 de los principales operadores y exfuncionarios de pronósticos deportivos. El 12 de agosto de 2013, la PGR detuvo en Amozoc, Puebla, a José Luis Jiménez Mangas, quien era director de Progol, ProTouch y Pronósticos Rápidos. Jiménez Mangas fue el presunto autor intelectual y material del fraude de 160 millones de pesos cometido en el sorteo 2518 en contra del patrimonio de pronósticos para la asistencia pública. Tras estar meses en prisión, hoy está libre. La Procuraduría General de la República informó que en las últimas horas detuvo a Héctor Hugo López Jiménez, ex subdirector de concursos y deportes de pronósticos para la asistencia pública en el municipio de Ixtlahuaca de Rayón, en el Estado de México. López Jiménez está acusado del fraude por más de 110 millones de pesos en agravio de pronósticos deportivos durante el sorteo 2518 del 22 de enero de 2012. Héctor Hugo López Jiménez fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noreste en Tepic, Nayarit. Jesús Cárdenas Jiménez, Noticieros Televisa. La pregunta que hice entonces fue, ¿a poco este fue el primer fraude que habían cometido contra pronósticos deportivos? Y me aseguraron que sí, porque no se pudo demostrar lo contrario. Esta noche continúan hospitalizadas 12 personas por la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa el pasado 29 de enero. Están 4 adultos y 8 recién nacidos. A 13 días de la explosión siguen surgiendo historias de personas jóvenes, de adultos mayores, que sin importar el riesgo que corrían, intentaron salvar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros. Es el caso de estos 4 estudiantes. A un costado del hospital se encuentra la escuela secundaria 211. Las clases se suspendieron y regresaron a los alumnos a sus casas, pero 4 de ellos decidieron ir al hospital y ver lo que había pasado. Fue por este terreno baldío por donde entraron los 4 estudiantes de la escuela secundaria 211 al hospital, que se encontraba aún en llamas y cuando la emergencia estaba aún en proceso.
Una vez adentro se dieron cuenta de la magnitud de la emergencia. Familiares de los heridos y los vecinos que se encontraban auxiliando les pidieron apoyo para rescatar a las personas atrapadas. Traían a un bebé cargando en las manos y con sangre, y entonces ya dijeron que si podíamos ir a ayudar porque hacía falta ayuda, y dejamos nuestras mochilas en el pasto y nos metimos a ayudar. Pues empezamos a quitar todo el cascajo y todo lo que estaba ahí, las láminas, y habían heridos, muchos heridos. Sin herramientas comenzaron a retirar todo el material que encontraban a su paso en búsqueda de heridos. Empezamos a quitar las piedras, pues sí, los escombros, para ayudar a la gente, por si había alguien enterrado, pues ayudar a salir. Todo era conmoción, gritos de ayuda, gente herida, las flamas de la pipa aún encendidas y el ruido de las sirenas de las patrullas y las ambulancias no les permitían ubicar de dónde provenían los llamados de auxilio de los heridos. Y vi que sacaron un bebé, me entusiasmó a ayudar a la gente que pues no podía defenderse. Dijeron que pues, había mucha gente que estaba abajo de los escombros. Con ellos estaba Daniel Lizárraga Mejía, estudiante de tercero de secundaria. Por cerca de 3 horas ayudaron con la remoción de escombros, hasta que los cuerpos de rescate les ordenaron salir del lugar ante el riesgo de un colapso de la estructura. Durante su apoyo para retirar el cascajo, vieron cómo varias personas fueron rescatadas. Hasta hoy, su historia solo la conocían en casa sus padres y hermanos. A lo mejor y alguna vez que yo necesite ayuda, me pueden ayudar igual. Jesús Barba, Noticieros Televisa. Fue detenido por segunda ocasión en menos de 3 días el que era secretario general del Congreso de Jalisco, Luis Octavio Pérez Pozos, acusado de enriquecimiento ilícito. Pérez Pozos fue capturado en un hotel de Guadalajara hoy, donde iba a dar una conferencia de prensa. Hasta ahí llegaron por él agentes de la Fiscalía General de Jalisco. Ahí están. No me traten como delincuente, señor, no soy ningún delincuente. No soy ningún delincuente, señor. Tráteme el debido proceso ante todo, señor. El debido proceso. El debido proceso. Vean de qué manera arbitraria. Aflójeme tantito la esposa, señor, por favor. Me está lastimando. Aflójemela tantito. Aflójemela tantito, por favor. No, aflójemela tantito. No tienen por qué tratarme así, señores. Los agentes dijeron que había una denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito y se lo llevaron. Ya no hubo conferencia de prensa. El que fuera secretario general del Congreso de Jalisco, primero militante del PAN y luego de Movimiento Ciudadano, está acusado de intentar cobrar 58 millones de pesos por una supuesta asesoría fiscal al Congreso de Jalisco. El sábado había sido detenido pero puesto en libertad, horas después, porque un juez determinó que no existían pruebas suficientes. Anoche fue detenido de nuevo. Estados Unidos, el presidente Obama confirmó hoy la muerte de Kayla Mueller, una voluntaria estadounidense de 26 años secuestrada en agosto de 2013 por el Estado Islámico. El viernes pasado, el grupo yihadista anunció que Mueller habría muerto en los bombardeos realizados por la Fuerza Aérea de Jordania. Hoy se confirmó. El grupo de piratas cibernéticos denominado Cibercalifato atacó la cuenta de Twitter de la revista Newsweek y además amenazó al presidente Barack Obama y a su familia. En ese escenario, Washington anunció hoy la creación de una agencia encargada de prevenir ataques cibernéticos. El gobierno estadounidense reconoció que los ciberataques son cada vez más diversos, más sofisticados y mucho más peligrosos. Esta tormenta invernal sigue castigando el noreste de Estados Unidos. Nueva York, Connecticut, Massachusetts son los estados más afectados. Se espera que las nevadas intensas se extiendan hasta la próxima semana. En un momento en este noticiero, por primera vez el gobierno federal pide sancionar a funcionarios federales que dieron permisos para Dragon Mart en Cancún. Sigue desaparecido el dueño del crematorio de Acapulco. Crean una comisión legislativa para investigar a los dueños de FICREA que están prófugos. Continuamos. En Miércoles de Plaza encontramos toda la calidad y frescura para cuidar a nuestra familia, como el kilo de toronja sangría y la pieza de acelga que están a solo $1.90. Sí, toronja y acelga a $1.90. Darle lo mejor a mi familia tiene sus recompensas. Para ti, solo lo mejor, solo Miércoles de Plaza. Juan,
Te oigo más animada, mi amor. Tenemos una preocupación menos. Ya no es necesario hipotecar la casa. El gobierno me va a apoyar con todo mi tratamiento. Te llamo luego. ¿Qué pasó, mi Juan? ¿A poco vas a ser papá? No, mi esposa vuelve a nacer. Nos comprometimos a tener mexiquenses más sanos y hoy somos el estado que da más tratamientos gratuitos a mujeres con cáncer de mama. Seguiremos dando resultados. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Inés Saturnino López Ponce, presidente municipal de Tecamachalco. Porque Tecamachalco es tu casa. Se benefició a la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan y a la comunidad de Francisco Villa con la construcción del techado de las canchas deportivas, beneficiando así a los jóvenes para que tengan mejores espacios recreativos. Primer informe de gobierno, Tecamachalco, generando progreso. Vendo cámara fotográfica profesional. ¿Por qué vendes tu cámara? Se la compré a mi hija, pero quiere tomarse selfies. Igual que Alberto, anúnciate en segundamano.mx. Baja la aplicación, toma la foto y publica gratis. Cada minuto, 7 personas venden algo. Segundamano.mx. Seguro compras, seguro vendes. Y no te cobran nada. En Los Ángeles se registró esta persecución. Un ladrón había robado ese vehículo blanco, lo perseguía la policía, chocó una vez, chocó otra vez, volvió a chocar. Siguió, chocó de nuevo y cuando ya no pudo seguir, se bajó de este coche y se robó este otro. Ahí baja la señora, ¿para qué? Para seguir huyendo. ¿Y para seguir qué? Sí, para seguir chocando. Finalmente la policía hirió a tiros a este ladrón ahí cuando corría y fue detenido. Aquí continuamos. Te sorprenderá la velocidad con la que Next alivia los síntomas de la gripa. No me lo esperaba. Me tomé Next. Cuando acabé de arreglarme, me empecé a sentir mejor. Con los minutos sientes cómo tu cuerpo mejora. Me tomé Next, salí de bañarme y comencé a sentirme mucho mejor. Next alivia los síntomas de la gripa en la velocidad que tú ya conoces. A los síntomas de la gripa diles Next. Consulta a su médico. La compañía aérea Interjet anunció su incorporación a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que representa a cerca de 250 aerolíneas de 115 países, promoviendo la seguridad y ahorro de costos del transporte aéreo. La incorporación a IATA es muy importante porque nos ayuda a mantener los estándares de calidad, de seguridad y los estándares de servicio. Having Interjet join IATA as a member is very important to IATA because Interjet is one of the modern type of airline. It's a new airline. Con esta incorporación, Interjet garantiza estar a la vanguardia en implementación de mejores prácticas internacionales. Este primer año de trabajo cumplimos lo que habíamos prometido y avanzamos mucho más. Desde el primer día nos pusimos a arreglar todas las unidades habitacionales. Con las escrituras que entregamos, miles de familias poblanas están tranquilas y felices sabiendo que su casa por fin es suya. Ya me conoces, soy Tony Gali y para Puebla quiero más progreso. ¡Eres una cualquiera! Deme la mano de su hija y yo me encargo de ese pelado. Aunque me mates, ella me ama. Y por ella. Por amar a una mujer prohibida, que te perdone Dios. Este lunes, gran estreno 6:15 de la tarde. Dale un giro de 360 al dolor de espalda con Ultra Bengué, porque cuando lo usas, primero sientes su anestesia, el dolor baja, su desinflamatorio ya está actuando, sientes descanso y cuando te das cuenta, ya te aliviaste. Ultra Bengué te da un alivio 360. Ultra Bengué, el dueño de mi espalda. Consulta a su médico. La Cámara de Diputados designó a los legisladores que integrarán el grupo bicameral que dará seguimiento al fraude de FICREA. Está formada por 7 diputados, uno del PRI, PAN, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Ahora falta que el Senado nombre a sus legisladores para que el grupo bicameral inicie sus funciones. Estudiantes que mantienen tomada la dirección del Politécnico Nacional desde hace una semana aceptaron la instalación de una mesa de diálogo para el próximo sábado, como lo propusiera el director del Instituto Politécnico, Enrique Fernández Fasnacht. Los estudiantes aseguraron que entregarán las instalaciones pasado mañana solo si el director asiste personalmente a recibirlas. El director dijo aceptar la propuesta, pero que no necesariamente se presentaría él personalmente a recibir esas instalaciones. Parece mentira, pero fue el 19 de febrero de 1915 cuando Venustiano Carranza, el presidente, publicó el decreto que creaba la Fuerza Aérea Mexicana. Hoy,
100 años después, un siglo después, esta es la nueva Fuerza Aérea Mexicana.